El día que me convirtieron en la vergüenza de la familia. Desde temprano supe que algo en aquel día estaba destinado a romperse. El sol entraba por la ventana con una luz cálida, casi engañosa, como si el universo quisiera maquillar el dolor silencioso que llevaba semanas sujetando en mi pecho. Era el cumpleaños número 62 de mi padre, y toda la familia había insistido en que asistiera, aunque mi pierna aún dolía con cada paso y mis fuerzas se sentían como un hilo delgado a punto de reventarse. Pero lo hice. Me prometí que, al menos por esa noche, intentaría mantenerme firme, aunque la muleta se hubiera convertido en mi única compañera desde el accidente. Cuando llegué a la casa, las risas resonaban desde el patio como un eco distante que no terminaba de incluirme. Mis primos corrían, mis tíos brindaban, y mi padre sonreía con ese gesto orgulloso que siempre había reservado más para mi hermana que para mí. Yo me movía despacio, con ese andar que mezclaba fragilidad física y cansancio emocional. La muleta marcaba un ritmo diferente al de todos. Un recordatorio incómodo de que mi cuerpo ya no era el mismo, de que algo en mi vida se había fracturado de una manera que nadie parecía dispuesto a comprender. A lo lejos, vi a mi hermana Camila. Perfecta, elegante, impecable como siempre. Su sonrisa brillaba entre los invitados, y ella se movía con la seguridad de quien ha tenido toda su vida pavimentada a su favor. Cuando nuestros ojos se cruzaron, sentí ese viejo nudo en la garganta, la mezcla de competencia, rechazo y silencios familiares acumulados por años. Intenté mantenerme al margen, respirando hondo, enfocándome en no dejar que el dolor me venciera. Pero la tensión se colaba como un veneno invisible entre cada pequeño momento. Las miradas. Los murmullos. El juicio disfrazado de preocupación. Caminé hacia la mesa para sentarme, apoyándome cuidadosamente, tratando de no hacer demasiado ruido con la muleta. Fue entonces cuando escuché el primer comentario. No supe quién lo dijo, pero las palabras eran claras. Si ella de verdad estuviera tan mal, no habría venido sola, como una espina directa al alma. Me quedé quieta, fingiendo no haber oído. Había aprendido a hacerlo. Ese era mi rol en la familia, la que se quedaba callada, la que tragaba, la que no hacía escándalos. Pero por dentro, mi mundo se iba llenando de grietas. Y entonces, como si la vida hubiese estado esperando ese instante exacto para destrozarme por completo, ocurrió. Sentí un tirón brusco en mi brazo. La muleta salió volando de mi mano. Perdí el equilibrio por un segundo eterno en el que el mundo pareció dejar de respirar. Mis ojos se abrieron de par en par, buscando un punto al cual sujetarme, mientras mi corazón golpeaba como si quisiera escapar de mi pecho. Cuando levanté la vista, la vi. Camila. Mi propia hermana. Sosteniendo mi muleta en alto, como si fuera un trofeo, como si hubiera atrapado a una mentirosa en plena actuación. Y antes de que pudiera recuperar el aliento, su voz retumbó por toda la casa, manchando el ambiente con una humillación pública que jamás imaginé vivir. Deja de fingir. Solo estás aprovechándote. El silencio cayó como una losa sobre todos. Las risas se apagaron. Los ojos se clavaron en mí. En mi pierna. En mi cuerpo tembloroso. En mi vergüenza. Sentí como la sangre me abandonaba. Como el dolor físico se mezclaba con uno emocional mucho más cruel, mucho más profundo. Quise gritar. Quise defenderme. Pero nada salió de mi boca. Mis manos temblaban. Mi respiración era un hilo frágil. Ese instante, ese segundo exacto, se convirtió en la línea que dividiría mi vida. Antes y después. Amor y resentimiento. Hermana y enemiga. Porque mientras el mundo me miraba como si fuera una impostora, algo dentro de mí se quebró, y algo nuevo comenzó a despertar, una chispa silenciosa. Oscura, peligrosa. Una chispa de revancha. Y ese fue el momento exacto en el que empezó mi verdadera transformación. La herida que nadie quiso ver. El suelo bajo mis pies parecía tambalearse, no solo por la falta repentina de la muleta, sino por la gravedad de lo que acababa de suceder. A mi alrededor, las miradas se clavaban como agujas invisibles, y cada una abría una nueva herida que nadie se molestaría en atender. En medio del silencio tenso, escuché como alguien tosía incómodo, como una silla se movía despacio, como si el sonido pudiera romper algo más dentro de mí. Pero lo que ya estaba roto no tenía reparación fácil. Me sostuve contra la mesa, sintiendo la madera fría bajo mis dedos. Mi pierna temblaba. No sabía si era el dolor físico o el emocional el que me estaba dejando sin aire. Camila seguía allí, erguida, triunfante, con esa superioridad que llevaba años perfeccionando. Su rostro no mostraba culpa ni duda,
parecía convencida de que había hecho lo correcto. Para ella, mi dolor nunca había sido más que un estorbo, una sombra que no merecía espacio en la luz familiar que ella acaparaba. Mi padre se acercó, pero lo hizo lento, demasiado lento, como si temiera quedar atrapado en medio de un conflicto que no quería enfrentar. Sus ojos evitaban los míos. Ese detalle, pequeño pero devastador, dejó un vacío enorme en mi pecho. Ni siquiera él podía defenderme. Ni siquiera él podía ver la verdad detrás de mi silencio. A su alrededor, mi tía murmuró algo, mi tío soltó un suspiro resignado, y el ambiente se llenó de una mezcla de incomodidad y juicio. Recordé entonces el accidente. El ruido del impacto. La luz blanca repentina. El miedo paralizante. Las semanas en cama, luchando con cada movimiento. Los días que pasé sola, sin nadie que me trajera un vaso de agua, porque todos estaban demasiado ocupados para preocuparse por la hija que siempre consideraron independiente. Nadie vio mis lágrimas, mis noches de insomnio, mi desesperación silenciosa. Nadie supo del dolor que se adhería a cada articulación, como si un fantasma cruel me acompañara a todas partes. Pero Camila, ella se permitió creer que yo exageraba. Que era débil. Que buscaba lástima. Una narrativa conveniente para alguien acostumbrada a ser la protagonista de todas las historias familiares. Mientras intentaba recuperar el equilibrio, un recuerdo se abrió paso en mi mente. Yo, desde pequeña, siempre siguiendo sus pasos, siempre intentando ganarme un lugar que nunca me dieron. La niña que corría detrás de una hermana que nunca volteaba a verla. La adolescente que celebraba sus logros en silencio, mientras los míos se convertían en notas de pie. La adulta que aprendió a no esperar nada, porque esperar era sinónimo de decepción, y allí estaba ella, repitiendo la misma historia, pero ahora con un gesto tan humillante que me descolocó por completo. La muleta cayó al suelo con un sonido seco. Ese golpazo resonó en mi interior como un eco de despedida. No solo era una herramienta de apoyo, era el símbolo de mi vulnerabilidad, de mi lucha y de mi proceso de recuperación. Verla en el piso, lejos de mi mano, fue como ver mi dignidad abandonada frente a todos. ¿Alguien se atrevió a reír? Fue una risa corta, nerviosa, pero aún así hiriente. Sentí como mis mejillas ardían. Como mi garganta se cerraba. Como las lágrimas querían escapar, pero me obligué a contenerlas. No les daría ese placer. No les ofrecería mi derrota en bandeja. Tomé aire. Lento. Profundo. Doloroso. En medio del caos emocional, algo pequeño empezó a moverse dentro de mí. Una especie de claridad fría, una calma que no parecía propia. Era como si mi corazón, cansado de tanta humillación, hubiera decidido endurecerse por supervivencia. Mantuve la espalda recta. No hablaría. No suplicaría. No les demostraría nada. Si ellos querían verme caer, tendrían que esperar, porque aún no conocían la fuerza que nace del dolor. Lo que no sabían, lo que nadie en esa casa imaginaba, era que esa noche no solo estaba viviendo una humillación, estaba despertando. Y cuando una mujer despierta después de años de silencio, la historia familiar está a punto de romperse en mil pedazos. Y allí, sin que lo notaran, empezó la herida que luego se convertiría en mi arma más poderosa. La casa donde el dolor siempre tuvo mi nombre. Apenas la gente empezó a dispersarse hacia el jardín, fingiendo continuar la celebración como si la humillación que acababa de vivir fuese solo un pequeño tropiezo social, sentí que el aire se hacía más espeso, casi irrespirable. Cada rincón de esa casa, mi casa de infancia, parecía observarme con los ojos silenciosos de un pasado que nunca me había dado un respiro. Las paredes que guardaban fotos familiares, trofeos de mi hermana, diplomas colgados cuidadosamente, se convirtieron en sombras que me recordaban quién había sido siempre la protagonista en ese hogar, y quién había sido el relleno. Me incliné con esfuerzo para recoger la muleta del suelo. El simple movimiento hizo que un latigazo de dolor recorriera mi pierna, pero no solté ningún sonido. No les permitiría escucharme quebrarme. No después de lo que habían visto. No después de lo que Camila había mostrado con orgullo cruel, como si necesitar humillarme fuese parte de su definición personal de éxito. Mientras me incorporaba, pude ver cómo ella conversaba con un grupo de invitados, haciendo gestos exagerados, moviendo las manos como quien cuenta una historia divertida. Aunque no podía escucharla, lo sabía. Sabía que hablaba de mí. Sabía que ella estaba alimentando una narrativa donde yo era la débil, la problemática, la victimista. Esa historia la favorecía. Tener una hermana rota la hacía lucir más perfecta. Mi padre se acercó finalmente,
pero su presencia no traía consuelo. Él siempre había sido un hombre que evitaba los conflictos, incluso cuando los conflictos quemaban a quienes decía amar. Su voz buscó un tono neutral, como si quisiera suavizar lo ocurrido, pero ese intento vacío solo empeoró el daño. Hablarme sin mirarme, ofrecerme una mano sin intención real, solo confirmaba lo que ya sabía: yo no era prioridad. Nunca lo había sido. Mientras él decía frases sueltas, casi inaudibles por el ruido de la fiesta, me pregunté cuántas veces había sacrificado mi necesidad de ser vista para no molestar, para no incomodar, para no hacer drama. Años enteros tragando palabras, minimizando mi propio dolor para mantener una paz que nunca me incluía. Y sin embargo, incluso así, siempre terminaba siendo señalada. En silencio o públicamente. Con miradas o con gritos como los de Camila. Cuando él se alejó, incapaz de sostener el peso de la verdad, me quedé sola otra vez. Sola entre mis resentimientos, mis recuerdos y ese dolor físico que parecía haberse transformado en una metáfora cruel de lo que mi vida había sido dentro de esa familia. Miré alrededor, dejando que mis ojos recorrieran cada detalle. Las luces cálidas. Las velas del pastel. Los globos de colores que contrastaban con la noche que se extendía afuera. Ese contraste me desgarró. La celebración y la herida. La alegría y la soledad. Todo coexistiendo en un mismo espacio donde yo nunca había encajado. Entonces respiré hondo. Muy hondo. Y sentí que algo dentro de mí se reacomodaba. No era resignación. Era algo distinto. Más frío. Más preciso. Más peligroso. Era claridad. Ese tipo de claridad que llega cuando tocas fondo. Cuando ya no quedan excusas, ni autoengaños, ni esperanzas ilusas sobre gente que solo sabe romperte. Era la claridad que transforma a una mujer, que la obliga a mirar su verdad sin filtros. Yo ya no pertenecía a esa versión de la familia. Recosté el peso sobre la muleta, probando la firmeza de mi cuerpo. Mis movimientos eran lentos, pero mi mente estaba acelerada. Había pasado años aceptando su versión de mí. La versión débil. La versión exagerada. La versión silenciosa. Pero esa noche había roto algo tan profundo que solo podía tener un desenlace, una transformación que ellos no estaban preparados para enfrentar. Caminé hacia el interior de la casa, buscando un espacio donde pudiera respirar lejos de las miradas inquisitivas. Entré al viejo pasillo donde aún colgaban fotos antiguas. Y allí, en medio de todos esos recuerdos manipulados, encontré una imagen de nosotras dos de niñas. Camila sonriendo radiante. Yo a un lado, mirando a la cámara con timidez, como si ya desde entonces supiera que ese lugar no me pertenecía. Toqué esa foto con la punta de mis dedos. Y lo sentí. El antes, el después. El punto exacto donde una mujer empieza a romper su historia para reconstruirse desde cero. Ese pasillo, silencioso y frío, se convirtió en el escenario donde asumí algo que nunca antes había puesto en palabras dentro de mí: si algún día quería ser libre, tendría que abandonar no solo esa casa, sino la versión de mí que ellos habían construido. El dolor era real. La soledad, también. Pero por primera vez, ese dolor no me paralizó. Me movió. Me impulsó. Me hizo entender que, dentro de mí, había algo que no habían logrado destruir. Lo que yo no sabía aún, lo que estaba a punto de descubrir, era que el secreto más oscuro de mi familia llevaba años ocultándose justo detrás de esas paredes, esperando el momento perfecto para quebrar todo lo que ellos creían controlar. Y ese momento estaba llegando. El secreto que siempre estuvo respirando detrás de las paredes. El pasillo estaba envuelto en una quietud casi ritual, como si esa parte de la casa hubiera quedado atrapada en el tiempo. Cada foto colgada parecía observarme con un peso silencioso, un recordatorio constante de una historia familiar escrita a medias, y siempre escrita sin mí. El murmullo lejano de la fiesta apenas alcanzaba mis oídos, amortiguado por la distancia y por el latido acelerado de mi propio corazón. Mientras avanzaba apoyándome en la muleta, sentí un ligero mareo. No sabía si era el dolor físico, la humillación reciente o algo más profundo que me llamaba desde el fondo de mis recuerdos. Me detuve frente a una puerta cerrada, la vieja oficina de mi padre. Un lugar que había permanecido prohibido durante años, como un templo privado donde nadie podía entrar sin su permiso. Pero esa noche algo en mí dejó de obedecer reglas impuestas por miedo o costumbre. Giré la perilla. Estaba abierta. Al entrar, un olor a madera envejecida, papeles acumulados y recuerdos olvidados llenó mis sentidos. La lámpara del escritorio estaba encendida, pero tenue, como si alguien hubiera estado allí poco antes.
El lugar estaba intacto, lleno de carpetas organizadas, cajas con nombres escritos a mano y pequeños objetos que mi padre siempre había valorado más que cualquier palabra sincera hacia mí. Me dejé caer en la silla frente al escritorio, respirando lento. Por un instante, me sentí tentada a dejar que el cansancio me venciera, a rendirme en esa oscuridad cálida que me rodeaba. Pero algo llamó mi atención de inmediato, una carpeta ligeramente abierta, como si hubiera sido revisada con prisa. Tenía mi nombre escrito en la portada. Mi nombre. Solo eso. Sin fecha. Sin etiqueta. Sin detalles. Una oleada de inquietud me recorrió la espalda. La abrí con cuidado, sintiendo como mis dedos temblaban, no por miedo físico sino por la intuición de que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría por completo el lugar que ocupaba en esa familia. Dentro había documentos médicos. Informes, rayos X, evaluaciones, diagnósticos escritos por varios especialistas. Muchos más de los que yo recordaba haber autorizado. Mi accidente había sido hace meses, pero ahí había información que se remontaba años atrás. Años en los que yo jamás supe que se habían revisado mis historial clínicos sin mi conocimiento. Me encontré con papeles donde se leía claramente que mi lesión era real, grave, que requería un proceso largo y cuidadoso de recuperación. Informes que avalaban cada uno de mis síntomas, cada una de mis limitaciones, cada uno de mis dolores. Informes que demostraban que no estaba fingiendo absolutamente nada. Y sin embargo, mi familia jamás pareció saberlo. O jamás quiso aceptarlo. Seguí revisando la carpeta, sintiendo como la indignación me quemaba por dentro como un incendio silencioso. Entre los documentos, encontré algo más, una carta de un médico dirigida a mi padre. Una carta que explicaba con detalle que mi recuperación sería lenta, que el daño había sido profundo, que la movilidad total estaba comprometida, y que yo necesitaba apoyo, no presión ni cuestionamientos. La carta tenía fecha de hace 3 meses. Un mes antes de que Camila comenzara a insinuar que yo exageraba. 2 meses antes de que mi padre dejara de llamarme tan seguido. 3 meses antes de que mi familia empezara a tratarme como una carga. La verdad cayó sobre mí como un golpe. Ellos lo sabían, todos lo sabían. Mi padre lo sabía desde el principio. Sabían que no fingía. Sabían que mi dolor era real. Sabían exactamente por lo que estaba pasando. Y aún así, permitieron la humillación. Permitieron la duda. Permitieron que me llamaran mentirosa. Permitieron que Camila me arrebatara la muleta delante de todos. Porque era más fácil seguir la historia que ellos mismos habían creado sobre mí que enfrentar la verdad incómoda sobre la hija que nunca entendieron. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Y con él, una certeza que me golpeó el corazón con una fuerza nueva, desconocida hasta entonces. Yo no era la decepción de la familia. Yo era el sacrificio. La hija que era más fácil ignorar que apoyar. La verdad escondida detrás de la fachada perfecta. Cerré la carpeta con firmeza, sintiendo la sangre huyendo bajo mi piel. Me incorporé lentamente, mirando alrededor de aquella oficina que solía imponer miedo, pero que ahora me parecía pequeña, insignificante. Las paredes, que alguna vez habían contenido poder, ahora eran testigos silenciosos de un secreto que estaba a punto de separarnos para siempre. Al sostener la carpeta contra mi pecho, supe que esa noche no terminaría con mi humillación, sino con el inicio de una verdad que mi familia no estaba preparada para enfrentar. Porque lo que había descubierto allí no era solo un secreto. Era el arma que cambiaría todo. El día que dejé de ser la hija invisible. Salí de la oficina con la carpeta apretada contra mi pecho, sintiendo como la piel de mis dedos se tensaba por la fuerza con la que la sujetaba. El pasillo seguía igual de silencioso, pero ya no me parecía un lugar intimidante. Más bien, era un corredor que conectaba 2 vidas distintas, la que siempre había aceptado sin cuestionar, y la que estaba a punto de reclamar con una fuerza que jamás imaginé tener. Caminé despacio, no solo por la lesión en mi pierna, sino porque cada paso se sentía como una despedida de la versión débil que mi familia había construido de mí. Las fotos en las paredes parecían observarme con una mezcla de sorpresa y temor, como si supieran que algo irreparable estaba a punto de suceder. Mi corazón golpeaba con un ritmo firme, distinto. Ya no era el latido de una mujer herida, era el de una mujer dispuesta a mirarse de frente, incluso si eso significaba romper por completo los vínculos que una vez llamó hogar. Cuando llegué al jardín, la fiesta seguía su curso. Luces cálidas, música suave, brindis forzados. Todo parecía normal, pero yo ya no pertenecía a esa realidad. De lejos, vi a Camila riendo,
su voz sobresaliendo por encima de todos, heredando una vez más el protagonismo que siempre había tenido. Pero ahora, detrás de sus gestos elegantes, había algo más. Una sombra. Una inseguridad que yo nunca había notado. Como si su arrogancia fuera, en realidad, la máscara frágil de alguien que necesitaba ser vista a cualquier costo. Mi padre estaba sentado cerca de ella, con una sonrisa cansada que no me había dirigido ni una sola vez en toda la noche. Esa imagen me dolió más que la humillación pública. A veces, el verdadero abandono no es un grito, sino la ausencia silenciosa de alguien que debería sostenerte cuando más lo necesitas. Me acerqué hasta quedar a mitad de camino entre ellos y la casa. Nadie pareció verme. Era irónico, había sido invisible para ellos durante años, y ahora, justo antes de revelar la verdad, esa invisibilidad me servía como un escudo. Tomé un respiro profundo, dejando que el aire se mezclara con la rabia y el dolor. Luego levanté la carpeta. Sentí como la energía del espacio cambiaba, como si la casa misma contuviera la respiración. No dije una palabra. No las necesitaba. Abrí la carpeta y dejé caer todos los papeles sobre la mesa de regalos. Los informes médicos se esparcieron como plumas, revelando la verdad en tinta negra. Mi dolor era real. Mis lesiones, graves. Mis tratamientos, prolongados. Mi proceso de recuperación, complejo. Todo estaba allí, a la vista de todos los que durante meses habían dudado, juzgado o simplemente decidido ignorarme. El murmullo comenzó lento, como un rumor que serpenteaba entre los invitados. Y luego, cuando alguien tomó uno de los informes y lo leyó en voz baja, se desató el silencio más profundo que esa casa había presenciado. Vi cómo Camila se detuvo a mitad de una frase, su sonrisa congelándose en una mueca casi grotesca. Sus ojos recorrieron los papeles con una mezcla de incredulidad y miedo. Miedo real. Miedo a la verdad. Miedo a lo que significaba que su versión de la historia hubiera sido destruida en un instante. Mi padre miró los documentos con el ceño fruncido, como si intentara recordar cuando había leído esa información. Y supe, en ese mismo momento, que la memoria no era el problema. El problema era que nunca quiso tomar responsabilidad. Nunca quiso enfrentar la fragilidad de la hija que no encajaba en su idea de orgullo familiar. No necesitaba decir nada. La verdad estaba allí. Desnuda. Irrefutable. Incómoda, las miradas se invertían ahora. Ya no se clavaban en mí con juicio, sino en ellos con vergüenza. En Camila, en mi padre, en quienes se habían burlado o habían mirado hacia otro lado. Yo era la única que no tenía nada que explicar. La humillación ya no era mía. Era de ellos. Tomé aire y giré lentamente para marcharme. No hubo gritos. No hubo confrontación. No hubo dramatismo. A veces, la venganza más poderosa es el silencio acompañado de una verdad que desmorona máscaras. Avancé hacia la salida, sintiendo como el dolor de mi pierna seguía allí, fiel recordatorio de lo vivido. Pero algo más había cambiado. Mis pasos, aunque lentos, eran firmes. Había un peso que ya no cargaba, el peso de ser la hija invisible, la hermana Sacrificable, la mujer que siempre callaba. Llegué a la puerta principal y me detuve un instante para mirar la casa por última vez. Ese lugar había sido mi origen, pero no sería mi destino. Cerré los ojos y respiré profundamente, permitiéndome sentir algo nuevo, libertad. Esa clase de libertad que no se grita, que no necesita validación, que simplemente nace cuando una mujer deja de pedir permiso para existir. Cruzando el umbral, supe que desde esa noche yo ya no sería la sombra de nadie. No sería el eco de una familia rota ni la historia que otros inventaran para justificar su comodidad. Yo escribiría mi propio camino. Con dolor. Con fuerza. Con verdad. La casa quedó atrás. El pasado murió allí. Y con cada paso lejos de ese lugar, comenzó mi verdadera vida. La vida de una mujer que al fin se eligió a sí misma.